¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a estudiar parte de la asignatura Matemáticas segundo ESO. En este vídeo vamos a explicar cómo se saca factor común en los polinomios. Para ello vamos a empezar explicando que el sacar factor común es la propiedad opuesta a la propiedad distributiva. Entonces, si en la propiedad distributiva con respecto a la suma teníamos esta expresión, un número A representado por una letra que multiplica un paréntesis formado por, en este caso, 3 sumandos, por ejemplo, B más C más D, eso es equivalente a coger el factor A y multiplicarlo por cada uno de los términos dentro del paréntesis y nos quedaría esta expresión AB más AC más AD. Pues bien, la propiedad distributiva nos ofrece esta posibilidad, mientras que el sacar factor común es ir a la inversa. A partir de una expresión donde tenemos un factor que se repite en varios términos, en este caso, como estamos con polinomios en varios monomios, observamos y detectamos ese factor que se repite y lo sacamos y lo extraemos, dejando dentro, en paréntesis, todo lo que no es factor común. Vamos a explicar esto con varios ejemplos. Ejemplo 1. 15x más 30y menos 45z. Entonces vamos a observar cada monomio y vamos a mirar a ver si existen tanto en números o coeficientes como en letras algún factor que se repite. En las letras claramente no, porque en el primer monomio tengo una x, en el segundo una y y en el tercero una z. Sin embargo, en los coeficientes vemos que todos ellos son múltiplos de 15, es decir, de 3 por 5. Para la gente que está menos experimentada en esto, pues es mejor descomponer cada monomio al máximo. Entonces nos quedaría 3 por 5, es decir, hemos descompuesto 15 en factores, por x, más 2 por 3 por 5 y por y menos 3 por 3 por 5, z, que sería el tercer término. Una vez que tengo esto puesto así, vamos a ver qué factores se repiten. Y en este caso, el 3 aparece en todos ellos, el 5 también aparece en todos ellos, y ya, por ejemplo, la x ya hemos hablado que no, la y tampoco, la z tampoco, este 2 del segundo término tampoco aparece como factor común, con lo cual el factor común de estos tres términos es 15. Y nos quedaría de esta forma, 15 multiplicado, dejamos dentro lo que no es factor común. En el primer monomio se nos queda esto. En el segundo monomio se nos queda el 2 y la y. Y en el tercer monomio nos queda el 3 y la z. Con lo cual se nos quedaría en el primer caso 15 que multiplica a x más 2y menos 3z. De tal manera que si multiplicáramos ese 15 por cada término, nos quedaría la expresión inicial. Vamos a otro ejemplo. Si tenemos ahora este polinomio, 17x cuadrado menos 11x quinta más 9x cubo menos 3x cuarta. Entonces, la gente que ya esté más experimentada pues se da cuenta de que, por ejemplo, en los coeficientes no podemos sacar factor común porque tanto el 17 como el 11 son números primos y no hay factor común nada más que el 1, mientras que en la x, pues en un caso tenemos x cuadrado, x quinta, x cubo y x cuarta. Va a ser limitante el monomio que tenga en la parte literal el exponente más bajito. Entonces hemos dicho que 17 es un número primo que multiplica a x y a x, menos 11 que multiplica a x por x por x por x y por x, más 9 que es 3 por 3 descompuesto en factores por x, x y x, y menos 3 que multiplica a x por x por x y por x. Con lo cual, si buscamos saber cuáles son los factores comunes, hemos dicho que en los coeficientes o números no hay, pero en la parte literal tenemos
2x que se multiplican x cuadrado en definitiva en cada monomio, y ese va a ser el factor común. Con lo cual, si lo extraemos, nos quedará x cuadrado, y ahora en el primer monomio nos va a quedar 17. En el segundo monomio, si extraemos x cuadrado, me queda menos 11 x cubo. En el tercer monomio me queda más 9x. Y en el cuarto monomio me queda menos 3x cuadrado. Vamos con un tercer ejemplo. En este caso el polinomio sería de este tipo: 8ab cuadrado c menos 6a cuadrado bc cuadrado más 4ab cuadrado c cubo. Bien, entonces sabemos que 8 es 2 al cubo, que 6 es 2 por 3 descompuesto en factores y que 4 es 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el factor que se repite? El único factor que se repite en los números, pues el 2. Está al cubo, aquí está 2 elevado a 1 y aquí 2 elevado a 2. Con lo cual, en cuanto a factor común, en la parte de coeficientes es el 2. Y en la parte literal, pues vamos a empezar con la a. Aquí tenemos a cuadrado y a, con lo cual a va a ser solamente a, porque tenemos que quedarnos siempre con el término que menos exponente tiene o el exponente más bajito. En cuanto a la b, tenemos en el primer caso b cuadrado, en el segundo caso b y en el tercer caso b cuadrado. En cuanto a la b, va a ser de nuevo b. Y en el tercer caso, la c, aquí tenemos c cuadrado, c cubo, será nuevamente c. Luego ese es el factor común. Si yo divido, por ejemplo, en este caso, el primer término, que sería 8ab cuadrado c entre 2abc, pues me quedará 8 entre 2, 4, y a entre a se nos va. Es un fallo muy común decir que a entre a es 0, pero no, 5 entre 5 es 1, 20 entre 20 es 1 y a entre a es 1, por lo cual no es 0, porque si multiplicáramos por 0 se anularía todo. B cuadrado entre b, pues nos queda b, y c entre c, pues también se nos va, con lo cual en el primer término nos queda esa expresión. En el segundo, si divido 6abc cuadrado, que es este monomio, entre el factor común, pues 6 entre 2 me queda 3, a cuadrado entre a, pues me queda a, b entre b se nos va, y c cuadrado entre c, pues me queda c. Y en el tercer caso, si divido el tercer monomio entre el factor común, que es 2abc, pues nos quedaría 4 entre 2, a 2, a entre a se nos va, b cuadrado entre b se nos queda b, y c cubo entre c nos queda c cuadrado. De tal manera que vuelvo a explicar y a repetir que si yo multiplico el factor común, que es 2abc, entre cada término, estos nos tienen que dar los iniciales. Por ejemplo, 2abc por 4b nos queda 8ab cuadrado c, que sería el primer monomio. 2abc por menos 3ac me queda menos 6a cuadrado b c cuadrado, que sería el segundo monomio, y así sucesivamente. Bien, seguimos con más ejemplos. En este nuevo caso, por tener una variedad de polinomios, tenemos esta expresión. Bien, entonces si le echamos un vistazo, salta mucho a la vista que tenemos una expresión que se repite en todos los monomios, que es esta, x más 3, el paréntesis. Luego eso ya va a formar parte del factor común. Pero además, si nos vamos a la parte que multiplica delante del paréntesis, tenemos 4, que es 2 por x y por el paréntesis, menos 12, que es 2 por 2 por 3 por x y por el paréntesis, y menos, seguimos aquí abajo, menos 2 por 3, que es 6 por x y por x, y por supuesto por el paréntesis, que es x más 3. Bien, si sacamos todo lo que se pueda de cada término, pues vemos que el 2 aparece en los tres términos, aquí aparece en el segundo también, en el tercero. En la parte literal vamos a buscar a ver qué letras aparecen repetidas. Aquí tenemos una x que aparece en los otros dos monomios, y como el primer monomio ya no tiene más x, ya no hay más posibilidad. Luego tenemos que la x también forma parte del factor común, y como ya os había dicho antes, pues aquí te aparece el x más 3 en todos los términos, que también va a ser factor común, y eso va a multiplicar a todo lo que ha quedado que no es factor común, que del primer monomio será S2,
del segundo será S2, S3 y esa X, y en el tercero es 3 por X y por X. Vale, entonces nos quedaría esto multiplicado por 2 menos eso multiplicado por 6X y menos el factor común multiplicado por 3X cuadrado. De tal manera que si volviéramos otra vez a aplicar la propiedad distributiva, obtendríamos el monomio inicial. Bien, y finalmente, como ejemplo, podemos poner un polinomio donde aparecen fracciones, por ponerlo lo más diverso posible. Tenemos 2/5 de x elevado a 8 menos 4 décimos de x elevado al cubo más 12/30 de x elevado a la quinta menos 6/15 de x elevado a la cuarta. Bien, pues bueno, vamos a buscar a ver cuál es el factor común de todo esto. Y entonces en la fracción arriba vemos que tenemos 2, 4, 12 y 6. El máximo común divisor de esos 4 números es 2. Pues 2 será el factor común, mientras que abajo es 5, 10, 30, 15. El factor común que aparece en cada uno de ellos sería 5. ¿Vale? Si no lo vemos muy claro, hacemos lo de siempre. Mirad, arriba 2 es un número primo, 5 también, x8 menos 2 por 2 partido 2 por 5 por x cubo más 2 por 2 por 3 partido 2 por 3 por 5, y todo esto es x quinta menos 2 por 3 partido 3 por 5 x cuarta. Bien, entonces vamos a ver, bueno, en la parte numérica vemos que aquí aparece 2/5, aquí también y en este último también, con lo cual 2/5 es el factor común de la parte numérica, ¿vale? Y en cuanto a la parte literal, pues si nos fijamos aquí es x8, x cubo, x quinta y x cuarta. Luego el factor común que aparece en todos ellos es x cubo. Por tanto, el factor común total de esta expresión es 2/5 de x cubo. Y va a multiplicar a todo lo que no es factor común. Si divido x8 entre x cubo me queda x quinta menos, que es el signo que hay entre el primero y segundo monomio. En cuanto a la parte numérica, he quitado 2/5 y nos quedaría 2/2. Entonces 2/2 es 1 y quedaría x cubo. Vamos a ver, si tenemos en cuenta en esta expresión que la fracción es simplificable, porque 4 décimos es lo mismo que 2/5, pues nos queda una expresión equivalente. Si nos vamos a la segunda expresión, en cuanto a la parte literal, pues tenemos que la expresión que nos aparece es x cubo, que es exactamente lo mismo que el factor común, con lo cual ahí queda 1. Entonces nos quedaría 1. En la tercera expresión, si sacamos el factor común, nos quedaría en la parte numérica 6 arriba y 6 abajo, que se van, y nos quedaría como coeficiente, si x quinta lo divido como parte literal, si x quinta lo divido entre x cubo, me queda x cuadrado. Y finalmente, en la última expresión, si aparto lo que es el factor común, me quedaría 3/3 de fracción, que es 1, se puede dejar como 3/3 o como 1, multiplicado por x a la cuarta entre x cubo, pues x. Este es un poquito más complicado que el resto, pero si lo observas un poco, lo multiplicas a la inversa, y una vez que se saca el factor común, multiplicas esto por estos términos, vas a ver que vas a obtener fracciones iguales que en el primer caso o fracciones equivalentes. Finalmente, encuadramos los resultados de estos dos últimos ejemplos que se vean, y espero que te haya quedado claro cómo se puede sacar factor común de los polinomios. No olvides suscribirte a mi canal y darme un like. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Chao.